Les voy a hablar hoy del Dios de la familia. ¿Ustedes saben cuál es el Dios de las familias? ¿Quién es el Dios de las familias? ¿Quién es? Jesús. Dice de Efesios el capítulo 3, los versos 14 a 19 lo siguiente, escribiendo el apóstol Pablo: por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos de toda la medida, de toda la plenitud de Dios. Esto es un texto profundísimo que hay en la palabra de Dios y que le está hablando el apóstol Pablo, se lo escribe a los creyentes. Y me gustaría repetirlo otra vez, a ver si se nos queda algo. Por esta causa, dijo Pablo, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Tenemos que fortalecernos con poder donde diga adentro, en mi hombre, en mi mujer interior, en su hombre interior. Dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Cristo mora por la fe en nuestros corazones. De ahí la importancia de la fe. Dice que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ser lleno de toda la plenitud de Dios. Repita conmigo, ser lleno de toda la plenitud de Dios. Eso suena, ¿cuál será la plenitud de Dios? ¿Cuál será la plenitud de Dios? Si Dios lo llena todo, la abarca todo. Y por eso el apóstol dice, conoceremos la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Es imposible. Y ese todo de Dios, esa plenitud de Dios, dice el apóstol que tiene que ser lleno cada uno de nosotros de esa plenitud. Y por supuesto se basa el amor. Y me sorprende porque de estas palabras, hoy tomé ese concepto, dice que del nombre del Padre recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Dios es el Dios de las familias, de los cielos y de la tierra. Y ya desde el libro de Génesis vemos a Dios trabajando en la familia. Él dice que creó a Adán y creó a Adama. En traducido en español, Él creó varón, Adán, y varona, Adama. Y cuando Él los creó, no le puso el nombre de Eva. El nombre de Eva fue más tarde por causa de lo sucedido. Pero fue varón y varona los creó. Importante, porque Dios está trabajando ya en la familia. Y vemos que Dios llamó a Abraham, pero lo llamó con Sara. Dice, porque de ti haré una nación grande. Incluso al punto de cuando Abraham tiene relaciones con su concubina, con Agar, no era lo que Dios había establecido. Porque Dios había llamado a Abraham, pero lo llamó con Sara. Es decir, Dios trabaja en la familia. Y de ahí pues ya estaba prometiéndole a sus hijos sobre él sería la promesa y la bendición. Vemos a Moisés, hemos hablado semanas atrás de Moisés, si no fuera por Séfora, no hubiese alcanzado lo que él fue llamado a alcanzar. Vemos la vida de José y de María, la conocida por Virgen María, en hebreo Miriam, el nombre de ella no le decían María, a ella le decían Miriam. José le diría Miriam, porque hablaba en hebreo. Vemos a José y a María y cómo cuando se le presenta el ángel a Miriam, a María, también luego se le presenta a José.
le da instrucciones a José. ¿Por qué? Porque Dios llama a familia. Y por eso la palabra de Dios dice, instruye a tus niños en el camino, enséñales. Y ellos, aún en la vejez, estarán agarrados. ¿Qué quiere decir, pastor? Que una vez que si de niños conocen a Dios, no se van a apartar. No está diciendo eso la palabra de Dios. Que podrán pasar momentos en su vida difíciles, pero llegado el tiempo, por lo que tú has establecido, por lo que tú has creído y por lo que tú has orado, aún en la vejez, ellos estarán en el camino. Eso es lo que está diciendo, porque Dios es un Dios, como digo, de familia. Hasta el punto que Él mismo se presenta como Padre. Se podía haber presentado como otra cosa o como algo diferente, pero Él se presenta como Padre Celestial y presenta a Jesús como el Hijo, el unigénito, el único de la genética divina. O sea que vemos en todo el texto bíblico Dios hablando a la familia. Yo sé que siempre decimos que Dios es un Dios personal. Efectivamente, trabaja en la persona del individuo. Pero en este caso hoy quiero tratar efectivamente de la familia. Vemos a Dios tratando con familia. Por eso el matrimonio no es como quizás lo vemos hoy o como que se veía en tiempo de Jesús. En tiempo de Jesús, el matrimonio muchas veces era un convenio de los padres, un convenio y digamos que se pactaban los matrimonios. Hoy no se pactan los matrimonios, gracias a Dios, pero hoy el matrimonio se vuelve también en algo plenamente emocional. Y cuando es plenamente emocional, pierde mucha de su esencia. Claro que las emociones son importantes, pero el matrimonio, como lo marca Dios, es la cuna de la familia y es sobre todas las cosas una relación espiritual, porque a eso nos está llamando Dios. Y entonces, cuando hablamos de Jesús y hablamos de familia, digamos que la unidad familiar es el matrimonio y de ahí nace todo lo demás. ¿Sabe que Jesús, si hubiese estado en nuestros tiempos, era familia numerosa? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Cuántos sabían que Jesús tenía familia numerosa? Ahora es que ya con tres creo que esa familia numerosa, ¿no? En mi tiempo era con 5. Bueno, en mi tiempo cuando yo era más pequeño era con 5, después bajo 4 y hasta 3. El día de mañana con 1 dice, uy, familia numerosa, porque la gente no tiene chiquillos. Pero en tiempo de Jesús vivía en una familia numerosa y Él habla muchas veces de la familia en parábolas y en enseñanza. ¿Quién me puede decir cómo se llamaba el abuelo de Jesús? ¿Alguien ha leído el libro de Mateo? ¿Alguien recuerda el padre de José cómo se llamaba? Ahí está escrito. ¿Conocería Jesús a su abuelo? Muy posiblemente Jesús conoció a su abuelo. Se llamaba Jacob, el padre de José. Ahí aparece. Y el Mateo, el capítulo 12, quisiera leer los versos 46 y 47. Hablando de Jesús, dice, mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Y eso entonces la familia, los hermanos, la madre, formaba parte de la vida diaria de Jesús. Él pasaba días a veces fuera de la región de Galilea y cuando él volvía a la región de Nazaret y estaba en esa zona, su madre y sus hermanos, posiblemente no nombra a José, quizá se cree que había fallecido en esta época, por eso al ser el primogénito muchas veces iban a consultar con él, él es el primogénito, mira tu madre y tu hermano quieren hablar contigo, que llevas 3 días fuera, hay que solucionar esto, hay que hacer lo otro. Y comienza Jesús a aprovechar todas estas realidades de su vida diaria. Sé que era un hombre con familia, como cada uno de nosotros, con responsabilidades, con compromiso. Él aprovecha todo esto para lanzar verdades del reino de los cielos. A veces no nos metemos tanto en ese Jesús hermano, en ese Jesús hijo. Mateo, el capítulo 13, los versos 54 a 56, dice que volvió a su pueblo, llegando a su pueblo, a Nazaret, les enseñaba en su sinagoga. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam o María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Cuántos tenía? Aquí nombra 4 y lo están nombrando a todos. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y dice el verso 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, habían hecho vida social, se habían casado en la aldea.
¿dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y cuando habla de todas sus hermanas, ya no está hablando solamente de una. Ni siquiera dice, no están sus 2 hermanas, todas sus hermanas. Se cree que haya 3, 4, 5 hermanas, no sabemos. Lo cierto es que Jesús tenía familia numerosa. Tenía hermanos, no sé si tantos como nosotros o menos, pero al menos 7 entre hermanos y hermanos habían allí. Y eso sin contar sus primos, sus tíos, y como decimos aquí, y demás familiares. Y me sorprende porque recordamos cuando Jesús con 12 años va de Nazaret a Jerusalén. Recuerda que iba a celebrarse la Pascua o la fiesta de los tabernáculos, y él subía, y dice que cuando estuvieron celebrando la fiesta por una semana y bajaban otra vez a su tierra, a Nazaret, y dice que Jesús se perdió y al tercer día lo encontraron. ¿Se acuerda? Hoy hubiesen metido a los padres en la cárcel 3 días sin saber del chiquillo con 12 años, ¿verdad? ¿Cómo se les puede perder un hijo por 3 días? Pero es que si vemos la realidad del tiempo, cuando ellos subían es como decir, vamos a peregrinar a los cristianos, y pasaban 2 o 3 días de camino, y ahí iban los sobrinos, iban los primos, y el padre había dicho, seguramente está con el primo Juan, o está con el otro, o están todos los primos todos juntos, o está con todos los sobrinos, y por eso hasta pasado, cuando no llegaron a Nazaret, y dijeron, ¿dónde está el chiquillo? Y dice, el chiquillo no iba contigo, no iba con el tío Pepe, no iba con el tío Juan, y empezaron a preguntar a todos los tíos, no estaba contigo, ¿no? Oye, la última vez que yo lo vi fue en el templo, ¿cómo va a hacer eso? Lo dejamos en Jerusalén. Y fueron a buscar al chiquillo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. O sea, a veces no apreciamos todas estas cosas que están ahí, que Jesús se relacionaba con los demás. Es más, hasta el punto dice la palabra que sus hermanos no creían que Él fuera el Mesías. Y muchas veces le llegaban a recriminar. Pero Él no estaba donde su familia le exigía estar. Jesús siempre estuvo primero donde Él entendía que era la voluntad del Padre. Por eso incluso cuando llega José y María y lo ven en el templo, les dice, ¿qué haces aquí? ¿Y qué les dice Jesús? En la casa de mi Padre, donde tengo que estar. ¿Recuerda? Porque se estaban preocupando. ¿Cómo que usted se imagina que pide al chiquillo 3 días? ¿Cuántas madres hay aquí? Con 12 años. Con 12 años lo pide 3 días. ¿Usted qué pensaría cuando lo vea al chiquillo? Se quita la chola, te cojo que te mato, no has tenido preocupado 3 días, que fuma la policía, que fuma allá, que llevo 3 noches sin dormir, diría la madre. El padre dormía más seguro, pero la madre dice, 3 noches sin dormir, ¿qué le pasó al chiquillo? ¿Que no? Y le dice Jesús, ¿por qué estaban preocupados? ¿De qué se preocupaban? Si yo tenía que estar donde tenía que estar. Uy, ellos no lo entendieron, ellos digo, María no sabía que estaban escribiendo esa parte de la historia, en ese momento no lo sabía. A veces no vemos, a veces creemos que Jesús era el Superman, que no tenía hermanos, que no tenía primos, que no tenía historia. No. Que no tenía que ir al retrete como tenía que ir usted y como tenemos que ir nosotros. A veces nos olvidamos de toda esta parte del Evangelio. Por eso a veces no nos acercamos a Dios o no vivimos el Evangelio como verdaderamente nos marca la palabra de Dios y como verdaderamente debemos de vivirlo. Pablo incluso en una de sus epístolas habla de Pedro. Y dice, Pedro y los otros apóstoles no tienen ellos derecho a ir acompañados de sus esposas. No podría hacerlo yo también, que se cree que no estaba casado Pablo. Pero vemos como Pedro, excepto Juan, Santiago y demás, iban acompañados al campo misionero, a los lugares de sus esposas. Y posiblemente muchos de sus hijos, si eran pequeños, tenían que acompañarlo. Porque Dios llama a familia. Y a veces nosotros no entendemos esto. Y por eso a veces ni siquiera sabemos de qué se trata el Evangelio, de qué se trata la familia, qué es un matrimonio, porque no entendemos todos estos conceptos. Pero cuando los entendemos, cambiamos el chip en nuestra mente y las cosas funcionan diferente. Pero me sorprende porque quisiera leer el capítulo 16 de Hechos, un carcelero en Filipo, que usted conocerá la historia, versos 30 a 31. Dice que cuando estuvieron encarcelados Pablo y Silas, dice, después de sacarlo, dijo el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, Pablo le está diciendo a este hombre que dice que en ese momento casi está a punto de suicidarse porque pensó que por causa del terremoto se habían escapado los presos. Y dice, si se escapa un preso yo tengo que pagar con mi vida, me van a torturar, prefiero matarme. Y cuando Pablo y Silas están ahí dentro y dicen, no te mates, estamos todos aquí, es cierto que las puertas se han abierto, es cierto que las cadenas se han caído,
pero sabemos que Dios quiere hacer algo en tu vida. Y él les pregunta, que lo había escuchado predicar en la cárcel, o lo había escuchado cantar, y estaba su oído atento a lo que estaban diciendo aquella gente que era prisionera. Dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Había escuchado de la salvación? Algo había dicho Pablo y Silas en aquel lugar, que posiblemente a los otros reos le había dicho, tranquilos, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que salva. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, les preguntó. Y solo le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y no solamente serás salvo tú, sino toda tu casa. Y en aquel momento su familia no estaba en la cárcel, su familia estaba en otro lugar, él era el carcelero. A veces el carcelero vivía en la misma casa donde era la cárcel, pero en el piso de arriba, como hacía el farero antiguamente en nuestros lares. Y a veces sucedía eso. Y entonces la familia no estaba presente, pero Pablo le dijo algo, si tú crees, serás salvo tú, y no solamente tú, sino tu casa, tu familia, allí alcanzará la salvación, porque Dios está haciendo algo. Entonces a veces creo que tenemos que preguntarnos primeramente, ¿quién consideras tú tu familia? ¿Qué consideras tu familia? Porque hay gente que dice, mi familia, mi esposa, yo y mis hijos. ¿Está bien? Hay gente que dice, mi familia, mi esposa, yo, mis hijos y mi padre, que todavía los tengo, y mi abuelo todavía lo tengo, eso es mi familia. ¿Está bien? Pero hay gente que dice, mi familia, mi padre, mis hijos, mi esposa, mis tíos, mis primos, aún mis sobrinos nietos. Entonces dependerá de lo que tú consideras familia, a dónde va a alcanzar tu fe. Porque a veces estamos tan limitados que aún así seguimos viéndonos el ombligo y seguimos siendo egoístas en muchos sentidos. Entonces dependerá de tu visión, será el alcance de tu fe. Y recuerdo cuando aquí estaba Enrique Escobar y Azucena comentaban el testimonio, ¿verdad? Cuando él creyó a Dios, decía, ahora creo esto para la familia. Y decía Azucena o Enrique contó el testimonio que sus 42 familiares directos conocieron al Señor. 42 familiares. Yo no sé cuántos familiares tienes tú. ¿Tendrás 42 familiares si te pones a contar? ¿Cuántos tienes? Haz una idea. Los que tú consideras tu familia. O a veces no los consideramos ni familia porque los vemos un poco más lejos. Entonces, la salvación de una familia no difiere de la salvación de una persona. A veces la diferencia la ponemos nosotros. Creemos que es más difícil. No es más difícil. Ahí hay una frase célebre que tenemos aquí, ¿verdad? Al que cree, todo le es posible. Es un problema de fe, es un problema de visualización. Al carcelero de Filipo le dijeron, si crees, tú y tu familia, tú y tu casa, aquellos que consideres que son tu casa, aquellos que consideren que son tu familia, serán salvos para la gracia de Dios. Y muchas veces somos nosotros mismos los que ponemos trabas a nuestra fe, porque nos agarramos a las circunstancias. Pues decimos, sí, pastor, pero usted no conoce cómo están mis hermanos, y mi hermano está metido en brujería, y el otro no sé qué, y el otro es un ateo, y mi primo eso nada. No, porque yo le he dicho 1000 veces, y yo a mi tío le he dicho cada vez que tal, y cada vez que le digo me suelta la misma historia, y el otro ponemos trabas nosotros. ¿Por qué? Porque nos agarramos a las circunstancias y no nos agarramos a la fe. La fe dice, tú y tu casa, tú y tu familia conocerán de Dios, serán salvos. Eso dice la fe. Entonces tú depende a lo que te quieras agarrar. Pero yo creo que el carcelero no estuvo dudando. Hoy si van a mi casa y mi familia no cree, y si ustedes hablan, no. Y lo mismo le pasó a Cornelio cuando él recibe la visión. Él establece su casa y dice, yo creo, si Dios me llamó a mí, está llamando a mi familia, porque es un Dios de familias. Y gracias a Dios puede ser el primero, el segundo, el tercero en conocer este camino en mi familia. Pero mi familia pertenece a Dios. Y no hay circunstancia que vaya en contra de esa fe y de esa palabra de Dios. Entonces, como también una frase de Enrique Escobar decía, solo hay dos clases de personas. Los creyentes y los que están próximos a creer, ¿verdad? ¿Recuerda esa frase? En mi familia solo hay dos clases de familiares. Tengo los que creen en Cristo y los que próximamente van a creer. ¿Usted lo puede creer? Diga conmigo, en mi familia solo hay dos tipos de personas. Dígalo, en mi familia solo hay dos tipos de personas. Los que creemos y los que van a creer en breve. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora usted tiene que visualizarlo y tiene que dar un aplauso a Dios y tiene que creerlo para que la cosa se dé en el nombre de Jesús. Ratificamos, sí Señor, así es. Por eso es que les hablaba yo el domingo de que por amor a Abraham, Isaac tuvo esa relación con Dios. Y los nietos, los bisnietos, aún los tataranietos de David,
que se presentaban, que eran muchas veces rebeldes a la voz de Dios. Dios se les presentaba y le decía, por amor a mi siervo David, vuestro tatarabuelo, por amor a él me voy a revelar a sus vidas. Porque había una promesa sobre la vida de Abraham, como hay una promesa sobre nuestras vidas. Pero tenemos que verdaderamente hacer lo que les comenté en parte el domingo. Primero ame a Dios y haga su voluntad en su vida, haga la voluntad de Dios en su vida. Hacer la voluntad de Dios en su vida es cuando usted lleva la atmósfera del reino de los cielos, la atmósfera espiritual, la atmósfera de Cristo y la lleva a su casa. No sé si usted es padre, es madre, es hijo, es hermano, es tío, es primo, es cuñado, es abuelo, lo quiera que sea. Allí donde usted se mueva, en medio de su familia, lleve la atmósfera de Cristo, lleve la voluntad de Dios. Forme parte de esa luz. Esa atmósfera tiene que estar en usted. No se sujete a la atmósfera de los que no son creyentes. Usted es luz, usted tiene que llamar amor, bendición, tiene que llevar paz. Hay dos primos que están peleándose. No se ponga a decir es verdad porque aquel es un sinvergüenza. El otro primo es un agarrado, es un muerto de hambre. No, usted tiene que ser diferente. Es verdad que él es así. Bueno, a lo mejor cambie la atmósfera. Lleve paz, lleve bendición. Hable edificación. No hable mal de nadie de su familia. Usted sabe... Usted cree que van a ser creyentes, que van a ser sus hermanos en la fe, van a estar en la eternidad con usted. Usted tiene que comenzar a verlos diferentes, completamente diferentes. Y Jesús creo que eso lo tenía claro. Entonces, a veces tratamos a nuestros seres que no creen en Jesús como si nosotros fuéramos superiores. Pues yo lo sé porque a veces le he dicho, usted ha dicho seguramente, es que tú no lees la Biblia. Si tú lees la Biblia sería que tú eres un burro. Lo que tienes que hacer es la Biblia, pues leer la Biblia. Yo sé más que tú porque yo sé la Biblia. Así no va a ganar a nadie. Usted tiene que predicar con el ejemplo, con el testimonio, con la bendición, con lo que está obrando en su vida. Ustedes pueden enseñar la Biblia sin creerse superior. A veces no lo decimos, pero en el Espíritu nos creemos superiores porque nosotros ya tenemos la luz del reino. Por eso no es superior. Usted simplemente ha sido agraciado por Dios y ha recibido la gracia de Dios. Y esa gracia es la que tiene que alcanzar a otro, porque usted posiblemente era peor que sus primos, o que sus hermanos, o que sus tíos, o que sus nietos. ¿O no? O a lo mejor no era tanto como ellos, pero igual era un necesitado de Dios. Entonces tenemos que tratar a las personas, especialmente nuestra familia, en esa atmósfera espiritual, en ese amor que debe de fluir. Y Jesús lo tenía claro. Él no se paró a discutir con sus hermanos. Él tenía las cosas claras. Ya les digo, cuando sus padres lo encuentran en el templo tranquilo, todo estaba bien. ¿Por qué se preocuparon? Suavizó la cosa. Es que tenía que estar en los negocios de mi padre, esto y lo otro. Y sembró algo en ellos. Que dice la palabra de Dios que María, su mamá, se quedó meditando en estas cosas. Algo quedó sembrado por la manera de hablar. Porque lo que transmitía su espíritu era Jesús. Y dice que a partir de aquello, a eso me sujeto. Pero algo sembró en el corazón de sus padres, de José y de María, o de José y de Miriam. Ahí estaba. El capítulo 7 del libro de Juan, los versos 2 a 6, dice, y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron, los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en Jesús. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia. Porque yo doy el testimonio de él, que sus acciones son malas. Y Jesús le dice a sus hermanos, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Jesús tenía las cosas claras. Mire que sus hermanos estaban diciendo otras palabras. Si tú dices que eres el Mesías, si tú dices que eres el Hijo de Dios, si tú estás haciendo los milagros que estás haciendo, ¿qué estás haciendo aquí en Galilea? ¿Qué estás haciendo aquí en Nazaret? Sube a Jerusalén, sube ahora que vienen de todos los sitios del mundo. Sube que es la fiesta, vete al templo y muéstrate. Soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, vamos a levantar el imperio. Eso es lo que le están diciendo sus hermanos, porque ellos no entendían lo que estaba obrando en el Espíritu de Jesús. No entendían la misión de Jesús. Y formaban parte del pueblo de Dios, pero no entendían. Y Jesús lo que dice, yo conozco mi tiempo. El problema muchas veces de los creyentes es que no conocen el tiempo. Hay tiempo para decirle sí a algo y hay tiempo para decir no. Pero cuando no conocemos el tiempo, andamos dando palos de ciego.
Ese es el gran problema del creyente. Y no conocemos el tiempo que vivimos. ¿Por qué hoy tengo que decirle sí a esto cuando ayer tuve que decirle no? Y Dios dice, porque ayer no era el tiempo, pero hoy sí es el tiempo. Pero tú, ¿cómo lo sabes? Tienes que tener intimidad con Dios. Si no la tienes, es imposible. Y por eso hacemos las cosas fuera de tiempo y no funciona. Pues yo le dije y tal, pero era el tiempo. Yo hice, pero era el tiempo. Era lo que estaba recibiendo el Espíritu Santo para ese momento. Porque a lo mejor si hubieses hecho eso mismo 2 años atrás, otro gallo hubiese cantado. Porque estaba Dios preparando la atmósfera para aquel tiempo. Pero lo hace fuera de tiempo, como que va a coger la guagua. Se da lo mismo, yo voy a coger la guagua que pasa a las 8, pero yo voy a las 8:10, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pierdes el tiempo? Vas a perder 1 hora hasta la próxima guagua. ¿Por qué? Porque está fuera de tiempo. Y si es la única que pasa al día, vas a perder 24 horas. A veces perdemos el tiempo. Pero Jesús conocía el tiempo. Dice, no ha llegado mi tiempo. En otras palabras, yo sé que de subir a Jerusalén. Y yo sé que ahí voy a ser entregado. Yo sé la misión que tengo que hacer. Pero no es el tiempo ahora. Suban ustedes, dijo. Vayan ustedes. Mis hermanos queridos, mis 4 hermanos y mis 3 hermanas. Pero yo ahora no voy a subir. Las cosas claras. Tiempo. Conocer el tiempo. ¿Cómo conocemos el tiempo? Ten intimidad con el Espíritu Santo. Tienes que tenerla, si no, no conoces el tiempo. Y como decía yo el domingo, comienza aquello que genera en la palabra a vivirlo. Y después vas a ver que en cada momento de tu vida, cada vez que le preguntes, vas a tener esa conexión con Dios, que vas a saber lo que tienes que hacer en cada momento de tu vida. Y sé un testimonio de Dios, del Evangelio. Vive sin ofender, sin insultar. A veces nos metemos a pleitear o a discutir que si los santos sí, que si los santos no, que si pin, que si tal. No insultes a nadie. Demuestra que ahora que tú no estás adorando santos, tu vida te va mejor, que te respalda Dios, que ves la mano de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Y tú le puedes decir, bueno, sí, yo antes arrastraba a Santa Rita de Casia y al Cristo de la Agonía, pero era diferente. Y eso no me ayudó en aquel tiempo y ahora yo vivo diferente. No estoy insultándolos a ellos. No estoy diciendo, no tengo razón de insultar a nadie. Sobre todo cuando yo mismo los arrastré. Y lloraba si pasaban ellos. Porque es emoción que vivimos muchas veces. Y es la fe que deposita la gente. Entonces, a veces lo que hacemos es intentar convencer. No tienes que intentar convencer a nadie. Expresa tu sentir. Expresa lo que Dios está haciendo. Si es que lo está haciendo. Y si no tienes el respaldo de Dios, no expreses nada. Porque entonces tendrás que mirarte al espejo y decir, Señor, tú me estás respaldando. Tú me estás respaldando en mi trabajo. Tú me estás respaldando en mis relaciones. Tú me estás respaldando en esto o no me estás respaldando. Porque si no vas a tener que ponerte delante de Dios en intimidad y decir, Señor, ¿por qué no tengo tu respaldo? Y Él te dirá, ¿por qué no tienes el respaldo de Él? Porque Él quiere respaldarnos. De eso se trata. Entonces Jesús tenía el respaldo de Dios. Y aunque le decía, no, y si eres el Hijo de Dios, los mismos hermanos, pues sube, pues tranquilo. Yo sé mi camino. Yo sé lo que toca ahora. Yo sé a dónde tengo que avanzar. Yo sé a dónde voy. Sé un testimonio. Simplemente viviendo la voluntad de Dios y teniendo las cosas claras. No te dejes llevar por la corriente, que el Espíritu Santo sea el que guíe tus pasos. No te dejes llevar por lo que dice, ni siquiera por lo que puede decir el pastor te deje llevar. Di que te dice el Espíritu Santo, que a veces el Espíritu Santo usa al pastor para eso que tú estás pidiendo. Y otras veces usa otras cosas para lo que tú estás reclamando. Pero tiene que ser el Espíritu Santo el que guíe tu vida. Dios te va a respaldar y va a haber el respaldo de Dios. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Y Jesús sabía que si hacía la voluntad del Padre, sus hermanos, tarde o temprano, iban a conocer y a tener un encuentro con el Dios verdadero. Y sucedió cuando el Espíritu Santo vino. Si tú quieres que tu familia conozca de Dios, y espero que extiendas hoy como dice, las clavijas, ¿cómo dice ese texto? Las clavijas de tu tienda, las estacas. Extiende las estacas de tu tienda cuando hablamos de familia, en tu mente y en tu corazón. Si las extiendes, vas a ver que tu familia, toda tu familia, conocerá de Dios si tú haces la voluntad de Dios. Si tú haces lo que el Padre nos llama y nos enseña a vivir. Y Dios te va a respaldar. Y Jesús lo tenía tan claro que Él no se metía a discutir con sus hermanos. Decía, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, porque estos también conocerán de Dios. Y efectivamente sucedió. Al final uno de los grandes hombres de la fe fue Santiago, uno de los que una vez le recomendó a Jesús, suba a Jerusalén de sus hermanos. Después sería seguidor del Maestro, como todos sus hermanos. Entonces,
el respaldo de Dios. Y con sinceridad, un respaldo no para decir, soy superior a ti, ¿ves? Porque Dios está conmigo. No, no. Pero que sean claros. Recuerdo muchas veces con la familia y con otras personas, amigos y compañeros, ¿cómo es posible, Damián, que tú puedas hacer esto si sabemos que ahora no estás trabajando, o que ahora esto, o que ahora lo otro? Yo decía, pues sencillo. Porque yo cumplo los principios del reino. ¿Qué es eso, los principios del reino? Mira, yo siembro, yo diezmo, yo... Es lo que hago yo. Y a mí me va bien. No me falta de nada, parece que te falta pero no dar, esto, lo otro. ¿Cómo es posible? Si encima que... Los principios del reino. Los principios del reino. Los principios del reino. ¿Por qué te va tu relación con tu esposa de esa manera? Porque a veces la gente es envidiosa. Ah, pues yo cumplo los principios del reino. Mira, a veces cuando sí pasa esto o lo otro, a veces uno tiene que aprender a esto, a veces tiene que callar, a veces tiene que llamar la atención, a veces tienes que tranquilizar cuando termina la cosa. Los principios del reino. Tienes que amar, tienes que tal, no te vayas a acostar enfadado. Principios del reino. ¿Y cómo sabes? Ahí están, aquí están en la palabra de Dios. Pero tienes que tener el respaldo de Dios. Si no, no vale para nada. ¿Cómo te voy a decir a ti, Dios es un Dios que te ayuda, si tú cumples los principios del reino te va a ir bien en la economía, las cosas te van a funcionar y tal? Si me estás pidiendo prestado para llegar a fin de mes, me estás diciendo que Dios es tu Dios. Algo no funciona. Algo no funciona. La familia te va a decir, yo para qué quiero creer en ese Dios. Si al final me pides prestado para llegar a fin de mes, para pagar el alquiler, para pagar el curso de los niños. ¿Qué Dios es ese? A veces no entendemos estas cosas, pero están en la palabra de Dios. ¿Cómo vas a ganar a tu familia si no tienes el respaldo de Dios? ¿Y cómo vas a tener el respaldo de Dios si no vives los principios del reino? ¿Y cómo vas a vivir los principios del reino si no hacemos la voluntad de Dios? Está todo, es todo, es un organigrama perfecto que estableció Dios para todas las cosas. Y Jesús sí lo tenía claro. Obedecía y simplemente obedece los principios del reino. Y vas a ver el respaldo de Dios. Vas a verlo en todos los sitios. Y vas a tener puertas abiertas ahí donde te muevas. ¿Y por qué a ti te arreglaron los papeles? Si yo tengo 10 años de traer los papeles y tú llegaste y en 2 días te lo arreglaron. Pues no sé. ¿Será porque cumple los principios del reino? Pero no voy a decirte, no, pues está, tú no. Porque fuiste allí y en vez de decir a tal, el tío te miró mal, le echaste la bulla al que estaba ahí al conserje. No, no, no. Oye, a ti te abrieron la puerta, a ti tal, y enseguida fuiste a hablar con el alcalde. Digo, no sé. Porque uno tiene que ser agradecido. Me miraron mal, le dijeron tal, me pusieron a esperar. Bueno, pues espero. Pero no me puse como tú, va, a esperar otra vez, a esperar otra vez, a esperar otra vez. Es sencillo. Es el respaldo de Dios. Ahí donde nos movemos. Y es lo que va a hacer que las personas que están tan agrias al Evangelio porque lo ven como religión y a todo lo que tiene que ver Dios, de tu familia, extiende la familia, te vuelvo a decir, van a conocer de Cristo. Porque lo vas a tratar con amor. Porque no vas a decir, porque tú eres un necio, cabezón, que no haces caso, ¿qué te digo? Si hiciera lo que te digo, no, no. No tienen que hacer lo que tú le dices. Tienen que conocer a Cristo. ¿O no? Porque nosotros aún lo estamos conociendo, ¿verdad? Qué bueno. Estamos conociendo. Y entonces simplemente tienes que creer en fe, pero una fe consciente, una oración perseverante. Porque a veces las oraciones por nuestra familia se convierten en una rutina. Y las oraciones repetitivas de rutina, dice la palabra de Dios, que no pasan al trono de los cielos. Es una rutina. A ver, Señor, y por mi hermano también, y por el otro también. A ver, Señor, y todos los días la misma, pero como rutina. A veces la perseverancia no es rutina, o la rutina no es perseverancia. ¿Entiendes lo que quiere decir esto? Usted tiene que creer con expectativa, esperando. Señor, yo sé que tú vas a hacer algo en mi hermano, en mi sobrino, en mis primos, y me acuerdo ahora, me viene a la mente mi tío aquel y el otro, y estoy acordándome yo de aquello, del otro, y me viene a la mente, Espíritu Santo, ¿por qué tengo que interceder hoy? El Espíritu Santo te va a revelar, porque si no hacemos rutina, creyendo que hacemos algo. Entonces el Espíritu Santo te revela, y cuando te revela tú estás a la expectativa. Uy, pues hoy me acordé en mi tiempo de oración de mi tío. Y a lo mejor vas y lo llamas, tío, ¿cómo te va? Expectativa. Y estás esperando que te diga algo, o estás esperando ver algo, y vienes con expectativa. Señor,
¿De qué manera le vas a hablar a esta persona en mi hogar cuando tú sabes cómo es, pero y lo que hay en su corazón? Ayúdalo, Señor. ¿En qué manera? Y tú estás a la expectativa. A ver qué le sucede. A ver qué vas a ver. Y a lo mejor viene y te insulta. Uy, eso es lo que... No. Tienes que estar a la expectativa. Porque Dios va a trabajar en él de una manera que no ha trabajado contigo. Porque somos todos diferentes. O que no trabajó conmigo. Quizás lo va a sorprender en un sueño. Quizás en un problema. O quizás en un éxito. Tú no lo sabes. Pero tienes que estar a la expectativa sabiendo que Dios está obrando. Creyendo que Dios está obrando. A la expectativa. Y como eso todo. Y por supuesto tome posesión de las promesas de Dios. Tome posesión. Sea que... Le estoy diciendo, Dios es un Dios de familia. Tome posesión de las promesas de Dios. Créalo de verdad. Y quisiera leer el capítulo 24 de Josué. Un verso famoso que yo sé que todos repetimos. Repetimos el 15, no tanto el 14, pero le voy a leer el 14 y el 15. Josué diciendo, ahora pues, le dice Josué, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses de vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto. Y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, dice Josué, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En otras palabras dijo, yo y mi familia serviremos al Señor. Pero ¿por qué Josué puede decir esto? Porque Josué lo tenía claro. Él ya había escogido. Y escogió, dice que él escogió respetar a Dios. Yo escogí respetar a Dios, temer a Dios, respetarlo con todo mi corazón. Eso fue lo que yo escogí. Y yo escogí servirle con integridad, servirle con fidelidad. No a trancas y barrancas, no hoy sí, mañana no a medias tintas, no como ya hablaba el otro día Abraham cuando se llevó al padre a Tarea. No. Yo escogí servirlo con fidelidad. Yo escogí serle fiel. Por eso yo puedo decir que yo en mi casa, yo en mi familia, serviremos al Señor. Porque yo he escogido, he decidido hacerlo. Josué lo tenía claro. Escogió lo que sabía que iba a hacer que su familia sirviera al Señor. O sea, son principios reales. No depende de tu familia. Depende de si tú de verdad temes a Dios, sirves a Dios y agradas a Dios y eres íntegro y fiel a Dios. Jesús lo fue y toda su familia, sus hermanos, sus padres fueron impactados por la presencia de Dios. ¿Cuándo? Cuando cayó el Espíritu Santo y les convenció de pecado. Porque usted, vuelvo y repito, no va a convencer ni a los lagartos, ni con un tomate, pero el Espíritu Santo es el que convence. Y usted lo que tiene que hacer es brillar con esa luz que viene de los cielos. Entonces, por eso digo que a veces no es declararlo, no es decirlo 1000 veces, yo en mi casa serviremos al Señor, yo en mi familia serviremos al Señor. No es repetirlo 1.000.000 de veces. No lo puede grabar usted y ponerlo en el móvil y todo el día solo. No se trata de repetirlo. Se trata de que Josué lo dijo porque él había respetado al Señor, porque él estaba sirviendo con integridad y con fidelidad. Y por eso él podía decirlo. Y yo sé que nosotros podemos decirlo si lo hacemos. Si estamos en nuestra vida respetando a Dios y con sinceridad y fidelidad, queremos avanzar en este camino en la presencia del Espíritu Santo. Así que, si es así y usted tiene ese deseo, diga conmigo, yo y mi familia serviremos al Señor. Y quisiera terminar con el capítulo 19 del libro de Lucas, versos 8 y 9. Me encanta la historia de Zaqueo. Lucas 19, 8 y 9 dice lo siguiente. Y Zaqueo, puesto en pie, estaba en su casa, había invitado al Señor a cenar o a almorzar. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Y aquí hay varios puntos claves. El primero, Zaqueo abrió las puertas a Jesús. El segundo, Zaqueo se entendió el mensaje del Evangelio y por eso le dijo, Señor, si en algo he ofendido a alguien, le voy a restituir. Si yo me he equivocado, lo voy a hacer. O sea, un arrepentimiento genuino. Si yo estoy haciendo mal con esto, yo voy a cambiar de actitud. Si he defraudado, voy a establecerlo. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, a esta tu familia. No solamente a Zaqueo, a toda su familia. ¿Por qué? Porque él también es hijo de Abraham. Porque él también ha creído, en otras palabras, la fe
la acción, el conocimiento y abrir la vida. Cuando tú abres tu vida a Jesús, tú tienes que entender que no solamente estás abriendo tu vida a Jesús, estás abriendo las puertas de tu familia que a través de ti han de creer en el Señor. Pero solo pueden hacerlo si tú caminas conforme los principios del reino. Y yo sé que estamos caminando y vamos hacia estos principios. Entonces contigo tienes que creer, nunca lo dudes, por mucho que estés viendo, si tus hijos no se da, si estás viendo lo otro, si ahora resulta que te dijo que se va a divorciar y parece que la cosa va para atrás, no creas nada de eso, no creas nada de eso, tú crees la palabra de Dios, tú dices, soy la puerta de entrada de la salvación a mi casa porque yo he creído y yo respeto al Señor y tengo las cosas claras. Entonces contigo la salvación entra a tu casa. Y recuerda siempre que tu familia está bajo la protección del Altísimo. Aunque las cosas se pongan muy duras, aunque tú lo veas todo negro. Y me acuerdo cuando David volvió a Ziklag, una vez hablé de ello, y encontró que los ladrones, los saqueadores habían arrebatado a sus esposas, sus niños, su familia, se la habían llevado. Y la cosa estaba peliaguda, habían pasado días. No sabían qué dirección habían tomado, no sabían si estaban vivos o estaban muertos. La cosa estaba dura, bien dura con su familia. Pero él, ¿qué hizo? Él clamó a Dios, le dijo, Señor, está sucediendo esto. Y Jesús, ¿qué le dijo Dios? Síguelos, porque los has de entregar y te los voy a devolver. Y vas a tener riqueza a través de esa salvación que viene a tu casa. Pero tienes que creerlo y vas a tener que lucharlo y vas a tener que esforzarte y vas a ver cómo Dios hace lo que tiene que hacer. Entonces recuerda que no es la razón la que vence. No diga nunca que yo tengo la verdad, es que yo tengo la razón, es que yo sé. No. Es el amor. Es el amor. Es el amor el que vence al mundo. Es el amor. Pero no es el amor humano. A veces creemos que es el amor humano. Claro que todos amamos a nuestra familia. No es el amor, es el amor derramado del Padre en nuestras vidas, la que alcanza. ¿Y cómo se derrama ese amor? Cuando tú caminas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que dice la tabla, el mensaje, conforme tienes ese conocimiento, esa intimidad con el Espíritu Santo. Y es el amor del Padre derramado en ti el que produce lo sobrenatural. Y recuerde esto, la vida es un milagro. Me lo he escuchado decir muchas veces, ¿verdad? La vida es un milagro. La vida es un milagro. La vida eterna es mucho más milagroso. La vida eterna es un milagro. Nadie puede producir vida, es Dios el que produce la vida eterna. Ese milagro se produce cuando hay hombres y mujeres en un hogar, en una casa, en una familia, dispuestos a bajar la atmósfera del cielo a ese lugar y a amarlos como Dios nos amó. Y si usted lo hace, le aseguro que antes de lo que usted espera, antes de lo que usted cree, verá a su familia rendida a los pies de Cristo, sirviendo al Señor. No depende de ellos, mis hermanos, depende de nosotros, del amor que tengamos por Dios y por aquellos que nos rodean. Póngase en pie el día de hoy, me gustaría que...